Dice Jaime Mazurek, donde dice que las maldiciones generacionales no existen. ¿Qué piensa usted? Me imagino, parece ser por las fotos que veo, un pastor cristiano. No es el único que piensa eso, hay varias personas que lo ven así. De hecho, hay una persona que predica en esta misma radio que, si no me equivoco, piensa lo mismo. Sin embargo, los versos que utilizan para defender su argumento, en realidad los están interpretando mal, o al menos la enseñanza la terminan dando incorrectamente, puesto que, por ejemplo, usan Ezequiel 18, donde habla de que ya no se dirá más que los padres comen las uvas agrias y que a los niños les da de entera. Eso era un dicho que decían en el pasado, dando a entender que por el pecado de los papás sufrían los hijos. Pero Yahweh dice que no se volverá a decir más así. Está profetizando que algo iba a cambiar, y es lo que haría a través del nuevo pacto. O sea que Yahushua el Mesías vendría y desharía las maldiciones generacionales. Sin embargo, sí existieron. Por algo Yahweh dice claramente que Él, así como bendice hasta las 1000 generaciones y más, la maldición llega hasta la 4ª generación de aquellos que lo odian. Entonces, aquellos que se manifiestan en rebelión en contra del Todopoderoso, hacen maldad, su maldad recae sobre ellos y sobre sus hijos, y si sus hijos no se arrepienten de lo que ha venido haciendo sus antepasados, caería sobre los nietos, y igualmente si no se arrepienten caería sobre los bisnietos. Entonces, 4 generaciones, y a partir de ahí Yahweh corta para que lo que sería la 5ª generación todo empiece de cero. Y en realidad eso es un acto de misericordia, pero más misericordia la que vino a través del nuevo pacto, donde aquellos que creen en Yahushua pueden romper cualquier maldición generacional, cualquier cosa que haya podido uno estar cargando por lo que los padres de uno hayan hecho, estando en una doctrina falsa, en la mentira, o sin haber conocido a Yahushua. Entonces las maldiciones generacionales sí existen, pero una vez que uno cree en el Mesías Yahushua y lo que Él hizo, como Él murió, nosotros a través de Él morimos, y por ende la maldición generacional ya no se puede aplicar, porque cuando la persona ya muere, ya pagó por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces el final de las maldiciones generacionales es Yahushua el Mesías. Lo que tiene que ver con maldiciones generacionales tiene que ver con justicia, y la justicia de la Torá, ¿verdad?, que vemos en el Antiguo Testamento, que después Yahushua viene a explicar y a elevar, por decirlo así, al favor, a la misericordia. Por eso lo que vemos de ojo por ojo, diente por diente, y después Yahushua nos enseña algo más elevado, que es si alguien lo golpea en una mejilla, ponga la otra. También acerca del perdón, como le explicó a Pedro y demás. Entonces, hay gente que agarra ese verso de Ezequiel 18 o otras partes de la escritura y dicen las maldiciones generacionales no existen, nunca han existido, y eso no es correcto decirlo. Si existen bajo la ley de este mundo, que sería la escritura, la Torá, y a través de Yahushua se deshace o se rompe la cadena o la maldición generacional por el hecho de que uno a través del Mesías muere, puesto que a partir de que uno cree en el Mesías se trata de que el Mesías viva en uno, puesto que el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Entonces, espero eso quede claro. Y si piensa que sí existen, explicar Deuteronomio 24:16 en concordancia a Jeremías 31:29 al 32. Deuteronomio 24:16 dice, leo desde el 14, muy importante, ¿verdad?, siempre leer en contexto, y obviamente se podría leer más, pero voy a leer desde el 14. Dice: no explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en la tierra, en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Yahweh y no será responsable del pecado. Esa es una de las leyes con respecto a los empleados. Después dice el verso 16, que es por lo que me pregunta: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ese verso ahí en Deuteronomio es una regla de justicia, como estaba diciendo, justicia. Y eso es diferente a maldición generacional, que también tiene que ver con justicia. Si un hombre hace mal, si un hombre es malo, puede afectar sus frutos. Si un árbol es malo, el fruto es malo. Los frutos de un hombre, además de sus obras, en lo espiritual, en lo físico, son sus hijos. Entonces, si un hombre es malo, va a pasarle esa maldad a sus hijos. Y eso es parte de la maldición generacional, y se ve constantemente en el mundo. Entonces, la maldición generacional es algo natural
de justicia con respecto a la ley, de que si alguien peca le puede pasar la maldad que trae ese pecado a su vida, a sus hijos. La cadena, como por ejemplo si alguien era un borracho, puede pasarle a sus hijos el que estén dados al alcohol, y por ende les va a costar más el tener dominio propio cuando se trata de la bebida. Por ejemplo, aquí dice: los padres no morirán por los hijos. O sea, si un hombre mata a otro hombre injustamente, el asesino debe morir. No vamos a matar al hijo del asesino. No tiene sentido, no es justo. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Uno no va a matarle al papá a alguien, como en algunos casos en pandillas y cosas así, se hace como para que sufra más o algo así. En vez de matar a la persona, se le mata a un allegado. Pero eso no es justicia, eso es maldad, y se sabe, y por eso es que las pandillas lo hacen. Uno no puede, ahora en este caso al revés, si el hombre es un hijo, el que asesinó, uno no puede matar al papá alegando que es que él lo crió como un asesino. Fue el asesino, fue el hijo el que hizo la obra, el pecado, por ende es él el que debe pagar. Este verso de Deuteronomio se refiere a que el que la debe es el que debe pagar. En lo que respecta a maldición generacional, se trata de Yahweh explicando las consecuencias del pecado, y básicamente del pecado extremo, cómo la gente no se daba cuenta que al tener hijos iba a afectar a sus hijos. Y el Todopoderoso muestra su misericordia, como decía ahora, rompiendo esa cadena en la cuarta generación, porque si no lo hace, continuaría no solo por miles de generaciones, sino que continuaría creciendo y aumentando esa maldad, si no es porque Yahweh lo corta. Entonces dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. Vemos ahí que está hablando de justicia, está hablando de leyes, no está hablando de maldiciones generacionales. El otro verso que me dijo, Jeremías 31, 29 al 32. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da dentera. Eso es lo que mencionaba ahora. Si la maldición generacional no existiese, Yahweh estaría diciendo a través de Yirmiyahu algo similar a: en estos días deberían dejar de decir, o ¿por qué dicen? ¿Por qué han dicho? ¿Por qué se les ha ocurrido decir: los padres comerán las uvas agrias y los hijos les da dentera? Sino que el verso lo que dice es en futuro, en aquellos días. ¿Cuáles días? Me devuelvo un poco. Dice el verso 27, vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Yahudá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar. Dice Yahweh, en aquellos días no se dirá más: los padres comieron las uvas agrias y los hijos les da dentera. Yahweh aquí está hablando del nuevo pacto que haría a través de Yahushua. Yahushua, cuando vino al mundo, levantó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. El nuevo pacto profetizado aquí por Jeremías. Si es un nuevo pacto es porque el otro es viejo. Lo que es viejo está destinado a pasar, ¿verdad? Como explica Pablo. Y con viejo no se refiere a que la Torá debería dejarse de leer o que ya no importa. Se refiere a que la interpretación, la forma en que lo entendían en la antigüedad, no es la correcta, y Yahushua vino a darnos la verdadera. Por ende, bajo la ley de la letra que condena al que peca, según esa ley, los padres comen las uvas agrias y a los hijos les da dentera. Pero Yahweh está diciendo: les voy a dar otra ley, les voy a dar un nuevo pacto. Y no se dirá más, cuando se dé ese pacto, que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio dentera. Entonces aquí vemos a través, si lo leemos con cuidado, nos damos cuenta que se refiere al nuevo pacto y se refiere a lo que Yahushua haría. Entonces decir que las maldiciones generacionales no existen es un error, porque si no existen, ¿para qué entonces Yahweh tiene que decir esto? ¿Para qué tiene que hacer un nuevo pacto? Eso querría decir que en el antiguo pacto sí existen. Y de ser así, eso es lo que esos pastores deberían decir: que en el antiguo pacto existen, en el nuevo pacto Yahweh las deshace por misericordia. Pero hay que entender que las maldiciones generacionales siguen existiendo, porque no todo el mundo sigue a Yahushua el Mesías. No todo el mundo ha hecho el nuevo pacto. De hecho, la mayoría de la gente
siguen en el antiguo pacto de una u otra manera. Comieron las uvas agrias y a los hijos les da entera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará de entera. Vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el pacto, o sea, el nuevo pacto es otro pacto, no como el pacto que hizo cuando lo sacó de Egipto, o sea, en el monte Sinaí, la ley en la cual están las maldiciones generacionales. Por eso está diciendo, este pacto no es como aquel. En este no se va a decir esto como se decía en aquel. ¿Por qué se decía en aquel? Porque en aquel sí habían maldiciones generacionales. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Invalidaron el pacto antiguo en el que había maldiciones generacionales, quedó nulo, fue hecho inválido a través de las obras de pecado, a través de la rebelión del pueblo, en la idolatría y demás. Entonces, espero eso haya quedado claro. ¿Qué opinión tienes sobre si está bien tener los nombres de Yahweh y Yahushua en camisetas o gorras? Así, en general, esto creo yo que se basa en dos cosas. La gente que tiene problemas con eso es más que todo porque lo ven como romper el tercer mandamiento de no utilizar el nombre de Yahweh en vano. Sin embargo, me parece que es una mala interpretación del mandamiento, al igual que, o sea, es un poquitito, no es tan extremista, pero es un poquitito similar a la forma en que lo interpretan los judíos, que lo llevan al punto de que no se debe mencionar del todo, sin entender en realidad lo que Yahweh verdaderamente nos está diciendo, puesto que, por ejemplo, al hijo, a Yahushua, le dio el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre más importante. Entonces una persona que haría eso, ponerlo en su camisa o en una gorra, sería para darle honor al nombre, sería para que, si la gente le pregunta, tener una oportunidad de predicar del nombre. En el mundo la gente usa camisas con nombres de artistas, de cantantes, de futbolistas, deportistas en general, que para el mundo son ídolos, que la gente adora. Por ende, considero más lógico el que tengamos el nombre de aquel que sí debería ser honrado, adorado, alabado. Sin embargo, entiendo que dos cabezas son dos mundos diferentes, y eso es lo que también vemos por otro lado en Romanos 14, que es el otro punto al que me refería. Pero volviendo primero a Éxodo 20 con respecto al mandamiento, no usarás el nombre de Yahweh en vano. Los judíos prohíben usarlo del todo, cuando Yahweh nos dice una y otra vez que debemos usarlo, debemos honrarlo, debemos bendecirlo, debemos invocarlo, debemos enseñar a otros del nombre, porque llegará el día donde ya nadie enseñará a su hermano, pero hasta ese momento tenemos nosotros que hacerlo. Donde dice que no usemos el nombre de Yahweh en vano, la palabra vano se refiere a una ilusión, a algo que es falso, a algo que también ha sido cambiado o destruido. Entonces sería: no cambies el nombre, no levantes el nombre de Yahweh para cambiarlo, no levantes el nombre de Yahweh para destruirlo, no uses el nombre de Yahweh para hacer una ilusión del mismo, para hacer una mentira. Ese es el punto del mandamiento. No es el que lo use, es que no lo use para algo que no debe. ¿Y qué es lo que no debe? Cualquier cosa que tenga que ver con falsedad, con destrucción, con maldad, con muerte. Pero aquellas personas que lo usen para darle honor, para darle honra, para dar a conocer a su Padre, del cual están completamente orgullosos y que aman, no lo veo como algo malo. Aunque puedo entender esas personas que lo ven así o que piensan que está mal. Y entiendo, repito, quizá por ya sea lo que hayan oído o por el lugar de donde provengan. Y eso tiene que ver, como decía, con Romanos 14. En Romanos 14 no se habla de ropa, pero se habla de comida y del Shabbat, de cómo unas personas piensan una cosa, otros piensan otra, y todo depende de la fe que se tenga. Por ende, una persona que tenga una fe débil no debería juzgar a la persona que tiene una fe fuerte con respecto a lo que hace y piensa, mientras que el que tiene una fe fuerte no debería menospreciar a aquel que tiene una fe débil, como por ejemplo para pensar que todo es malo, o que Yahweh fácilmente se va a enojar y reprender o
ver como blasfemo aquel que repito, esté tratando de darle honor a su nombre. En realidad, todo Romanos 14 es importante con este punto, me parece, para aquellos que están en este dilema o el que me hizo la pregunta. Pero, por ejemplo, bueno, leo desde el 1 rapidísimo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cosas como esta, que se trata de opinión, no se trata de algo, o sea, no es como que estamos hablando de un verso de la escritura que diga algo y que alguien esté diciendo que dice todo lo contrario. Aunque tristemente creo que el problema se da por la mala interpretación de un verso por muchos siglos, que lleva a las personas a tener miedo con respecto a el nombre del Todopoderoso. Pero uno debería tener miedo si lo está usando para algo malo, si está utilizándolo para engañar a la gente, si está tratando de cambiar el nombre para que adoren a otro, etc. Entonces, después dice, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. Y lo comparo con esto de la ropa porque en realidad este tema es todavía más, sería más serio, lo de las comidas, así como lo es para mucha gente hoy en día. Lo de la comida considero es más serio que la ropa que se ponga, porque si nos vamos a poner también ya a ser un poco más detallistas, sabemos que el templo es el cuerpo, y Yahweh dijo que él pondría el nombre en el templo, su nombre en el templo. Además nos dijo que debemos estar pensando constantemente en él, en la escritura, en versos de la escritura, y por ende podríamos digamos como en el hogar, ponerlo en las paredes y demás para traer a nuestra memoria a quién adoramos, en quién creemos, mientras que gente pone posters así de cosas que ellos aman, buscan, idolatran, vuelvo y repito. Entonces, si el templo es la casa de Yahweh y el templo es el cuerpo del hombre, y el cuerpo hay que cubrirlo con ropa, pues la ropa que dé honor a Yahweh me parece que es algo positivo. Sin embargo, para una persona que con respecto a esto tiene una fe débil, porque considera el enojo del Padre como que se puede encender con esta situación, es como la persona que come legumbres, porque le da miedo tocar un animal, comerse un animal, por si el creador se vaya a enojar, o un animal X por lo que dice la letra, que va conforme a la ley que mencionamos ahora del pacto antiguo, que se deshizo una vez que vino el nuevo a través de Yahushua, como lo había profetizado Jeremías 31. Entonces después dice, el que come de todo no menosprecia al que no come. El que come de todo no menosprecia al que no come, solo porque no entiende. No lo menosprecie, no se burle, no lo trate como lo que sea que se le puede ocurrir por la carne. Y el que no come, no juzgue al que come. El que no come porque considera que está mal, o el que no hace algo porque considera que está mal, y obviamente estamos hablando de algo en lo que se refiere a la escritura, digamos como en esto de comidas, que una cosa es la letra, otra cosa es lo espiritual. No estamos hablando con respecto a alguien que diga que matar es bueno y otro dice que matar es malo. Eso es lógico, ¿verdad? Que estamos hablando de algo en lo que, dependiendo de la fe de la persona, lo que la persona entiende de las leyes de Yahweh. Por eso la ley de Yahweh con respecto al nombre, según la fe de la persona, va a hacer que la persona no lo pronuncie del todo, lo pronuncie solo con demasiado cuidado en algunos momentos, o se alegre pronunciándolo constantemente, dándole honra al Todopoderoso en quien piensa todo el tiempo. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Yahweh lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio soberano está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el soberano para hacerlo estar firme. El verso 6 dice, el que distingue un día de otro lo hace para el soberano, y el que no distingue el día para el soberano no lo hace. El que come, para Yahweh come, porque da toda a Yahweh, y el que no come, para Yahweh no come, y también da toda a Yahweh. Entonces, después dice, si vivimos, en el verso 8, si vivimos, para Yahweh vivimos, y si morimos, para Yahweh morimos. Entonces, una persona que vive para alguien, no veo mal el que quiera tener el nombre de ese alguien
siendo publicado a través de su vestimenta, como cuando alguien tiene una posesión y le pone el nombre propio para que todo el mundo se dé cuenta de quién es. Uno se pondría el nombre de Yahweh para que todo el mundo sepa a quién uno le pertenece. O sea, hay muchas formas de verlo. Si en el milenio habrán reyes sobre las naciones y los 144.000 también serán reyes, entonces serán reyes de qué, no entiendo. Son muchos reyes, ¿no? Sí, son bastantes reyes, pero hay varias formas de verlo. Por un lado, hay que entender, bueno, digamos, como he explicado, los 144.000 van a reinar sobre la existencia, sobre la creación misma, directamente sobre los muchos, que serían el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel. La nación como tal va a ser la nación líder, por ende se podría decir los muchos van a guiar a las naciones. Entonces los pocos a los muchos a las naciones. Aún entre las naciones van a haber reyes, pero estos reyes van a responder a los muchos. Y los líderes de entre los muchos van a responder a los líderes de entre los pocos. Ahora, en sí, los pocos todos van a ser líderes, pero son 144.000 reyes. Hay que entender que la humanidad se va a seguir multiplicando. Hay que entender que las naciones se van a sujetar. Por ende, va a haber muchísimas personas, lugares y cosas sobre las cuales va a haber que mantener un orden, un control en el reino, y por ende tantas personas a cargo de ese reino, siendo cada uno de los 144.000 una parte del cuerpo de Mashiach, quien nos hace reyes y sacerdotes. Entonces, al verlo también como que los 144.000 cada uno es una parte del cuerpo, entonces va a haber un rey para una cosa, un rey para otra cosa. Y no que sea exactamente así, pero por decirles algo, un rey de la sabiduría, un rey del entendimiento, un rey de las artes, un rey de la enseñanza, un rey de la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por decirles algo, 144.000 entre los cuales se va a separar toda la realeza y todo el poder y la autoridad que se encuentra en Mashiach. Entonces decide, si en el milenio habrán reyes sobre las naciones y los 144.000 también serán reyes, entonces serán reyes de qué, no entiendo. Ahora, no está, como dije, los 144.000 todos son reyes, pero no quiere decir que los muchos todos son reyes, no quiere decir que las naciones todos van a ser reyes, no. Los únicos reyes, o sea, que todo el grupo es de reyes, son los 144.000. ¿Sobre quiénes van a reinar? Sobre el resto de la creación. Pero el resto de la creación va a tener, por decirlo así, sus líderes. Una nación va a poner a su líder para que, o Yahweh va a establecer el líder de una nación, y ese será el que se encargará de conectar a la nación con el pueblo escogido y por ende con el Todopoderoso. La congregación, esposa o cuerpo de Mashiach inicia desde Pentecostés hasta la muerte de los dos testigos, cuando se cierra la puerta de favor. Los muertos a partir de allí son solo invitados. Los muertos a partir de que se cierra la puerta, o sea, de que mueran los dos testigos, sí, serían los invitados. Pero de hecho los que hayan muerto antes, que quede claro, antes de la última semana de Daniel, serían levantados hasta el juicio final, o sea, al final del milenio. Los únicos que van a estar en el milenio son los 144.000 que oyen a los dos testigos, hacen caso y no experimentan muerte, y los que van a morir entre los muchos durante la cosecha después de la muerte de los dos testigos, por haber estado en el final de los tiempos y por haber básicamente salido de la gran tribulación. Yahweh permite que entren al milenio, lo cual es un regalo inmenso. Espero con eso se le responda. Dice aquí, los profetas Abraham y el pueblo de Israel por sangre queda como invitado a la boda del Cordero. Pues no me extrañaría en lo absoluto, ¿verdad? Por supuesto que hayan varias personas que estén, o sea, cuyos nombres son tan claves para nosotros como creyentes en el fin de los tiempos, como para que vayan a estar presentes, como por ejemplo los 24 profetas, los 24 ancianos que rodean el trono del Cordero, que Yahuhanan ve en el cielo, a pesar de que el resto de la gente se encuentra en el paraíso. Entonces el hecho de que esos 24 ancianos están ahí abre por supuesto la posibilidad para que Yahweh levante en ese momento obviamente a Abraham, Isaac, Jacob y otros grandes de la fe del pasado, para que puedan ver el cumplimiento de la unión con Mashiach. Y repito, eso es en particular porque son
base de la congregación, son un fundamento muy importante. Obviamente Yahweh también podría hacer que todos ellos reencarnen como parte de la última generación para que sean parte de los 144,000. Entonces existen esas dos posibilidades, que simplemente por el renombre, por ser sus nombres los que llenan las páginas de la escritura, que Yahweh los levante para ese día tan importante que es el día de las bodas del Cordero. Pero otra posibilidad, en caso de que alguien vea contradicción con las palabras de la escritura con respecto a que los que van a estar en las bodas o en el milenio van a ser los que estén en la última generación, pues obviamente Yahweh, como dice Yahushua, muchos primeros serán últimos. Yahweh puede hacer que muchos de los del principio de la historia se manifiesten en este tiempo como parte de los 144,000 para que no experimenten muerte y entren a la vida eterna. Y no solo, en este caso, ¿verdad?, no sería como invitado, sino como la esposa misma. Dice aquí, buenas noches, Cores, ¿cómo saber si un sueño es alguna revelación o mensaje del Todopoderoso? ¿Puede pasar que el enemigo también se haga pasar por personas en sueños para confundir o por algún otro motivo? Sí, un sueño puede ser simplemente porque uno se haya comido algo, o simplemente porque uno está pensando mucho en algo. También puede ser un sueño del Padre o puede ser un sueño del enemigo. En la escritura vemos cómo la gente se engañaba por sueños que el enemigo les daba para que adoraran al Señor, dice la escritura, ¿verdad? En hebreo Baal, pero en español Baal es Señor. Entonces la escritura dice que el enemigo les daba sueños para que se engañaran y ellos siguieran al Señor. Entonces sí puede pasar que el enemigo de sueños, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con los sueños, y lo digo también por experiencia, en el sentido de que no solo el Padre me ha hablado cosas poderosísimas en sueños, sino que también el enemigo, y también me he confundido, también he cometido errores que ya después, cuando pasa todo, me doy cuenta cuál fue el error. Me doy cuenta, por ejemplo, un sueño que lo interpreté como sí, y ya cuando todo pasó me di cuenta que en realidad el sueño me estaba diciendo que no. Entonces, como sabemos, los sueños suelen ser bastante extraños. Entonces también se podría decir que entre más extraño, muy posiblemente más mensaje haya en él. El problema es el descifrar el sueño a través de lo extraño que haya sido. O sea, digo el problema porque puede ser un poco difícil dependiendo del sueño. Entonces siempre hay que entender que el Todopoderoso nunca va a decir algo o revelar algo que vaya en contradicción a la escritura. Todo lo que diga tiene que ir de acuerdo a la escritura. No puede decir algo que sea diferente a lo que él nos dice en la escritura. Sería él contradiciéndose, y eso Yahweh no lo hace, por ende sería el enemigo. Dependiendo del sueño, ¿verdad?, también muy importante pedirle al Padre confirmación. Si uno piensa, o sea, si uno quiere algo y viene en un sueño y uno piensa que puede ser el enemigo tratando de engañarlo para que tome la decisión incorrecta, pues pedirle al Padre que se lo confirme, decirle claramente lo que está pasando, lo que siente, y que detenga al enemigo de poder confundirlo con cualquier cosa. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 1, dice que ya no va a haber más el mar, o sea, todo va a ser solo tierra. Y el agua, ¿cómo sería eso? Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y Yahweh va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, una realidad completamente nueva, perfecta. El primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. El que no haya mar no quiere decir que no puedan haber ríos. Entonces, el punto es que el mar representa a las naciones que están en confusión, representa a las personas que están bajo muerte. Por eso es agua que no se puede beber. Por eso hay olas que revuelcan a las personas, que ahogan a las personas, porque representa confusión, el engaño. Como ya en el otro cielo, en el cielo nuevo y tierra nueva, no va a haber engaño, no va a haber mentira, no va a haber muerte. Ya he explicado, ¿verdad?, lo que leíamos la vez pasada de Isaías con respecto a que el niño morirá de 100 años, pero va a ser una realidad completamente diferente a esta. No va a haber maldad, no va a haber sufrimiento. Y las naciones van a estar sujetas a la nación verdadera. Por ende, toda el agua que vaya a haber va a ser agua dulce. No quiere decir que no vayamos a tener el placer de bañarnos en aguas naturales ni nada de eso. Se refiere a algo principalmente espiritual, a lo que no va a haber negativo en ese mundo, lo cual es representado en este mundo por el mar. Y Yahweh le puso a las olas la arena como límite para que no entren a la tierra y la inunden. En ese tiempo ya no va a ser necesario eso, porque no va a haber una amenaza de la creación en contra de la humanidad por sus pecados.
Ese es el punto. Además de que el mar también representa el Seol. Y como vemos en el capítulo anterior de Apocalipsis, el Seol mismo va a ser echado en el lago de fuego. Entonces, como el Seol es representado por el mar, ya no va a haber mar porque no va a haber Seol. Ya no va a haber gente muriéndose constantemente necesitando un lugar a donde ir. Espero eso haya quedado claro. ¿Puedo explicar Ezequiel 9:4? Leo desde el 3. La estima del poderoso de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Yahweh al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Este capítulo es una representación de cuando Yahweh va a enviar a su malaj a sellar a los 144,000 en sus frentes con el nombre del Padre y del Hijo. Entonces dice, y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces que marcase a los que gemían, a los que lloraban por toda la abominación que se da en este mundo, básicamente, en pocas palabras, ¿verdad? Estoy resumiéndolo. Y en la escritura vemos que los 144,000 son sellados en la frente con el nombre del Padre y del Hijo. Aquí dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Se conecta con Apocalipsis en las plagas, cuando van a morir, pero no van a poder tocar a los que estén sellados. Como dice el verso 6, pero a todo aquel sobre el cual esté la señal no os acerquéis. No van a poder tocar a los 144,000 escogidos, como lo vemos en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. Curioso es que se habla de que lo que el escribano le exponía era una letra Tav. En el paleohebreo la letra Tav es una cruz. Entonces, como les digo, es como que lo están interpretando de la manera más literal del mundo. Y en cierta forma, pues sí se hace una cruz, que es una letra Tav. Pero también, curiosamente, fue la letra que se le puso a Caín para que no lo mataran durante 7 generaciones. Una letra Tav en la frente, en el alma obviamente, pero en la frente, como aquí igualmente, solo que en este caso se refiere a gente justa, mientras que Caín obviamente fue un impío. Entonces mi punto es que Caín también se le puso una cruz en la frente, siendo Caín hijo del maligno, como está escrito. He escuchado de tus estudios y lo de la venida del último. Son 2 que van a venir como profetas. ¿Quiénes son? ¿Son 3 en total o de los profetas? Son 3 los que Yahweh prometió a través de toda la escritura que enviaría durante toda la historia. Ya vino el Mesías, ya vino Yahushua, uno de los 3. Ahora tienen que venir los 2 que quedan, como lo vemos en Apocalipsis 11. Los 2 testigos, uno de los cuales es el profeta como Moshe, y el otro es Eliyahu, el profeta Elías, como se profetizó en Malaquías 4, que vendría Moshe y vendría Elías, y como lo profetizó Deuteronomio, que Yahweh levantaría un profeta como Moshe. Y en Juan 1 le preguntaron a Juan el Bautista si él era Elías, si él era el Mesías o si él era el profeta. Él dijo que no, no y no. Entonces ahí vemos que los Yahudim esperaban a Eliyahu, al Mesías y al profeta. El Mesías ya vino, entonces queda por venir Eliyahu y el profeta. El profeta como Moshe es el que comúnmente llamo el último, que sería la representación de Yahweh en la tierra como la segunda venida, puesto que Yahweh dice en Isaías que él es el primero y él es el último. El primero y el último se refiere a 2 manifestaciones de Yahweh en la tierra, una a través de Yahudá, otra a través de Yosef, como lo vemos en Génesis 49. Espero con eso se entienda. Explicar por favor Salmo 32, 1 y 2. Dice: feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, ¿verdad? Obviamente se podría decir bendito o feliz en el sentido de que se va a alegrar o debería estar alegre aquel que ha sido perdonado. Dice: feliz el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Después dice: feliz el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, como decía, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En la escritura vemos la gran importancia del arrepentimiento
y que una de las principales razones o cosas que debíamos aprender estando en esta realidad es el arrepentimiento. Si Adán y Eva se hubiesen arrepentido de haber comido el fruto, Yahweh les hubiese perdonado y los hubiera dejado en el jardín, pero no sabían lo que era el arrepentimiento. Cuando Caín mató a Abel, no se arrepintió, pero tuvo remordimiento, que es la mitad. No quiso cargar con la culpa cuando se dio cuenta del gran pecado que había cometido. Le valió por Abel, le valió lo que hizo, pero le importaba ahora la consecuencia. Y Abel le quitó entonces la mitad de la condena. Cuando Adán se dio cuenta, se sorprendió del poder de el arrepentimiento. Más adelante llega David, que según el judaísmo es la reencarnación de Adán, además de ser el gran rey, ¿verdad?, de Israel, el ejemplo y antepasado de Mashiach y otro montón de cosas. Es una representación también de primero y último, es antepasado genético del primero y representación espiritual del último. El último viene como hijo pródigo, por ende él llega a conocer lo que conoció David, de caer en error, en caer en pecado y después arrepentirse. El arrepentimiento de David cuando pecó con la esposa de Uría o la esposa de Urías, lo que lo llevó al arrepentimiento, fue cuando le reveló Yahweh a través del profeta Natán lo que había hecho, y él, a pesar de ser el rey y demás, fue completamente humilde y lo aceptó la culpa, se arrepintió y el Padre lo perdonó, hasta el punto de decir que David es un hombre sin pecado. Por ende, David llegó a aprender el poder del arrepentimiento, y ese aprendizaje de David fue mayor, algunos dicen, a cualquier otra cosa que llegó a aprender en su vida y llegó a tener en su vida. Aún muchos lo ponen por encima de todos sus éxitos. O sea, su éxito mayor fue el arrepentirse de ese pecado, puesto que lo elevó muchísimo y mostró su humildad delante del Todopoderoso, por lo que fue recompensado. Entonces David, a través de su experiencia, dice esto: feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Curioso que es transgresión perdonada, cubierto su pecado, como primero y último. Yahweh trae el perdón, el otro la cobertura. El primero trae, se podría decir, el cuerpo, el otro la ropa. Feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí en hebreo, encubierto utiliza la misma raíz, el verbo que utiliza es de la misma raíz de la cual viene la palabra trono en hebreo, kiseh, y el trono es el último. Además de eso, curiosamente, Yom Kippur es donde matan al último, a los dos testigos matan en Yom Kippur, y es el día de expiación, donde se cubren los pecados del pueblo. Por ende, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Y eso es importantísimo, porque por ejemplo Yahushua fue culpado y todavía es culpado por los judíos y otro montón de gente como un hechicero, como un falso profeta y otro montón de cosas. Pero lo que diga el hombre vale. No vale nada en realidad. Pero lo que diga el hombre no importa. Es lo que diga Yahweh, el creador, lo que importa. Por ende, el hombre puede decir lo que sea de Yahushua, los judíos pueden decir lo que sea del Mesías, que Yahweh no vio pecado en él y por eso lo levantó de los muertos. De forma similar va a ser con los dos testigos, en el sentido que todos los van a ver, el mundo los va a ver como malos, como impíos. No por eso van a hacerlo, o sea, no por eso van a ser impíos, van a ser malos, sino que Yahweh va a ver en ellos, obviamente, lo que ya ha visto como para enviarlos a hacer lo que van a hacer. Entonces dice: feliz el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. No culpa de iniquidad. Satanás es el acusador. Satanás puede acusarnos, pero si Yahweh no nos culpa de iniquidad, nada nos pasa. Satanás no puede hacer nada, no nos puede condenar. Después dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. El hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu
no hay engaño. La importancia de estar lejos del engaño, de la mentira, puesto que, como ya he explicado, el hombre que quiera ser feliz debe guardar su boca de decir mentiras, alejar sus labios del engaño. Por ende está empezando aquí diciendo: feliz el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquel hombre en cuyo espíritu no hay engaño, sin duda va a experimentar lo que es la felicidad. La primera es: Abel es hijo de Adán, ya que en 1 de Juan 3:12 Yahushua menciona que Caín era del maligno, y ya que en la descendencia de Adán no se menciona a Caín y tampoco a Abel porque murió obviamente, y la otra duda es que el pecado de Adán fue tener relaciones sexuales con Eva después de lo que pasó con la serpiente. Bueno, la primera pregunta, 1 de Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justo. Aquí la escritura dice que Caín era del maligno y dice que Abel era su hermano. Entonces, si Caín era el maligno y Abel era su hermano, también conecta a Caín con algo diferente a Adán, lo cual se confirma cuando vamos a Génesis, porque a pesar de que Caín mató a Abel, o sea, a pesar de que Abel no estaba en el mundo para tener hijos, si fuese hijo de Adán directamente sí habría sido mencionado, al menos como tuvo Abel, quien no tuvo hijos. Sin embargo, en Génesis 5 vemos que dice: vivió Adán, el verso 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces aquí Génesis 5 pone como primer hijo de Adán a Set, y eso se vuelve un poco extraño. Sin embargo, cuando leemos otros escritos, como por ejemplo los libros gnósticos que no están dentro de la Biblia, ahí nos damos cuenta que cuando el cuerpo de Eva fue hecho, las autoridades, que son con las que estamos en guerra ahora, según Efesios, las autoridades, que son 7 ángeles, decidieron poner su semilla en ese cuerpo. De las 7 autoridades, 2 de ellas, 2 semillas por decirlo así, llegaron a dar fruto, que fueron Caín y Abel. Caín era de Heilel, Abel de Samael. Sin embargo, como en un espejo, cielo y tierra, Caín se asemejaba a Samael con sus obras y Abel a Heilel. En realidad lo que representan, a pesar de que habrían venido de semilla contraria. Entonces, según los escritos, esos dos, Caín y Abel, eran hijos de ángeles que pusieron su semilla en Eva, y sería parte de la razón por la que salió Caín así, y de la razón por la que Yahweh permitió que esos dos del inicio de la historia fueran cortados de una vez, por decirlo así. Pero que quede claro, quiero dejar algo muy claro: el hecho de que la escritura no mencione nada malo de Abel, se puede decir por un lado que a pesar de que haya sido de una semilla X, el hecho de que la escritura no mencione pecado de él quiere decir que va a ser justificado como ser humano, porque fue un ser humano, no es culpa de él de donde haya venido y demás. La escritura no menciona a Abel como alguien impío en lo absoluto, eso quiero dejarlo claro. Entonces, en cierta forma, como ahora lo conecté con Heilel, porque sería la semilla de ahí, sería como hablar de ese malaj, ese ángel, antes de haberse revelado. Antes de que el ángel se hubiese revelado, era perfecto en todos sus caminos, como dice Ezequiel 28. Entonces quiero dejar claro que Abel en la escritura no se menciona nada negativo de él. Sin embargo, es particular que al ver ese verso que acabamos de leer, de que Caín era del maligno y mató a su hermano Abel, eso conecta a Abel indirectamente con el maligno por ser hermano del hijo del maligno. Con respecto al hecho de que la escritura no menciona nada negativo de Abel, es porque Abel, como un hombre que no cometió pecado, que dio ofrenda a Yahweh, y por él Todopoderoso complacerle la ofrenda de Abel en vez de la de Caín, Caín lo mató. En resumen, la historia. Por ende representa a Yahushua el Mesías, que vino sin pecado, y que los fariseos, el enemigo Satán, le tuvo envidia por ver el amor que Yahweh le tenía, cumpliendo lo que él pedía y pide, levantando a los muertos, etc., dando vista a los ciegos y demás. Entonces lo mataron. Así como Caín mató a Abel, el pueblo mató a Yahushua. Judas entregó a Yahushua HaMashiach. Entonces, así como Caín mató a Abel, el mundo mata a Yahushua, y por eso Yahweh tiene que enviar a través de Adán a otro hombre que se llama Set, que quiere decir el sustituto, para tomar el lugar de Abel, a quien mató Caín. El último, la segunda venida de Yahweh a la tierra, es como Set. Por eso es llamado el hijo de Adán, el hijo del hombre, porque ese sí viene directamente de Adán, igual que Set. Mientras que Yahushua vino a través de una virgen,
La Virgen vino de Adán, pero Yahushua vino de Yahweh, de los cielos, puesto en Miriam. No fue por la semilla que haya puesto Yosef en ella. Entonces, igual que fue una semilla que vino de los cielos, la que fue puesta en Eva para que saliera Abel, igualmente Yahweh puso la semilla, que es Yahushua, en Miriam para que naciera el Mesías. Entonces ahí la conexión entre el nacimiento de Abel y el nacimiento de Yahushua, el nacimiento del Sed y la venida del Hijo del Hombre, el último. Espero eso quede claro. Es que el pecado de Adán fue tener, que si el pecado de Adán fue tener relaciones sexuales con Eva. En realidad, hay mucha gente que lo interpreta así, hay mucha gente que dice eso en cierta manera, o sea, entiendo el punto por lo que lo dicen, pero podemos decir en defensa de Adán y Eva que cuando Yahweh le hizo Eva a Adán, él dijo, por lo tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Ese evento, ese momento donde él dice eso representa la boda de ellos dos. Por ende, el tener sexo habría sido la consumación de ese matrimonio. Por ende, no sería pecado. Porque cuando Yahweh los hizo, les dijo, multiplíquense, sean fructíferos y llenen la tierra. No iban a poder llenar la tierra si no tenían sexo, puesto que esa fue la manera que Yahweh estableció en lo que respecta a la carne para multiplicarse. Por un lado, ¿verdad? Eso se debe a que en el cristianismo, principalmente, y en general, por malas interpretaciones y demás, se tiende a ver el sexo en general como algo malo. Pero el sexo en matrimonio es para la pareja, para que lo disfruten, y a pesar de que es algo carnal, que después va a dejar de ser, porque es algo que tiene que ver con la carne, repito, es un placer que Yahweh permite para la pareja, para el matrimonio. Sin embargo, por la forma en que se ha enseñado por muchos años, por mucho tiempo, hay gente que aún casados se siente mal con respecto al sexo, y lo ve como algo malo, y tiene mucho que ver con esa programación, y repito, con parte de que tiene que ver con la carne, y todo lo que tiene que ver con la carne siempre trae un efecto secundario, por decirlo así. Entonces, el matrimonio viene siendo como la solución que el Padre da para ese efecto secundario, como el antídoto para el efecto secundario que produce en la carne o en la mente la relación sexual, que por ser carnal a veces puede traer pensamientos negativos o vacío o cosas así. Espero se me esté entendiendo para no ser así demasiado explícito. Que si el pecado de Adán fue tener relaciones sexuales con Eva, como vemos, ¿verdad? Fue comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. El pecado en realidad fue desobedecer. El pecado fue desobedecer, en resumen. No fue un acto específico, fue el haber desobedecido. ¿Y por qué desobedecieron? Bueno, Eva, porque ella quería ser como el poderoso. Adán, por complacer a Eva. Entonces, cada persona cae por diferentes razones según las tentaciones que vienen a él por las pasiones de su carne. Aunque obviamente una de las tentaciones más comunes, en general, pero principalmente para el hombre, es el sexo. Es por eso que muchos han resumido el pecado original, como le llaman, en relaciones sexuales. Y en realidad no es que dicen que fue relación sexual entre Adán y Eva. Lo que dicen es que fue sexo con la serpiente. Y en realidad eso de que fue sexo con la serpiente se origina del escrito que mencioné ahora, en el que dice que las autoridades pusieron su semilla en Eva, pero no fue que tuvieron sexo, pusieron su semilla similar a como cuando un doctor hace lo de fecundación in vitro. Entonces es diferente a como normalmente la gente se lo imagina. Entonces, de eso de que las autoridades pusieron su semilla en Eva antes de que el alma fuera puesta en Eva, es que algunos han interpretado que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y ese fue el pecado. Ahora, en lo que respecta a lo espiritual, relación sexual representa adoración, representa hacerse uno. Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne. La relación sexual representa hacerse uno. Uno busca hacerse uno con Yahweh, pero Eva buscó hacerse uno con la serpiente. Y en lo espiritual eso representa sexo. Por eso la idolatría es fornicación espiritual. Entonces, cuando el hombre, Adán y Eva, comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, el mal entró en ellos y por ende en nosotros. Y cuando el mal entró ya en la carne se hizo una con el mal,
como si hubiese tenido sexo, como cuando el hombre se hace uno con la mujer al tener relaciones sexuales. Entonces por eso es que algunos lo llevan al punto más carnal de pensarlo como la relación sexual, pero va mucho más allá que eso. Espero haya quedado claro. ¿Hay consecuencias negativas para las personas católicas en las que les ponen la cruz de ceniza? Hay consecuencias en el sentido de que están idolatrando, están haciendo algo sin saber lo que hacen, están siguiendo una tradición solo porque sí, no están complaciendo a Yahweh, están complaciendo otro espíritu, otra entidad. Todo eso es negativo, son cosas de las que deberían arrepentirse. Ahora bien, no es como que, ¿verdad?, les ponen esa cruz y ya por esa cruz estén completamente condenados. Sin embargo, sí veo ese evento como una representación de la marca de la bestia. Eso de ponerse la cruz de ceniza, que curiosamente, ¿verdad?, la ceniza, como el mundo que está por convertirse en ceniza, puesto que está por pasar por el fuego. Entonces, que se hagan una marca en la cabeza de ceniza me parece particular, porque es como una representación de la marca de la bestia que va a ser puesta en la cabeza o en la mano. Siento yo que, igual que la programación predictiva, el estar repitiendo un ritual una y otra vez va condicionando a las personas para que cuando se dé el cumplimiento verdadero de lo que el espíritu está tratando de representar ahí, esas personas se lo pongan sin darse cuenta, sin cuestionar nada. Entonces lo considero como algo que los puede llevar eventualmente a aceptar la marca de la bestia. Por eso hay que tener mucho cuidado, y sería bueno informarle a esas personas que hagan eso como se pueda, con amor, claro está, con mucho amor, con mucha calma, mucha tranquilidad y demás, para que entiendan que en la escritura no dice que eso haya que hacerlo en ningún lado. Pero vuelvo y repito, o sea, en general está mal, sí, deberían arrepentirse de eso, sí, pero no es como que ya por haberse puesto esa cruz estén condenados. Sin embargo, me parece que eso está llevando a las personas a aceptar algo que sí los puede condenar con solo una acción, como es ponerse la marca de la bestia. Vamos a ver, dice, ¿qué opina del ritual que hacen los católicos de las personas antes de morir? Creo que se llama los santos óleos. Digamos, en lo que respecta a la iglesia católica, considero que ¿verdad?, todo lo que hacen no está de acuerdo a la escritura, por ende está mal. O sea, no he visto nada en la iglesia católica que esté bien, en el sentido de bien interpretado, o que sea algo que verdaderamente salga de la escritura, a pesar de que supuestamente usan la escritura. Y como en el caso de la pregunta que me hicieron anteriormente, le dieron un verso de la escritura donde parece referirse a algo así, pero si leyeran el contexto y otro montón de cosas se darían cuenta que no es así. Hay gente que ha tratado de defender la idolatría del catolicismo con el arca del pacto, que tenía 2 querubín, porque no entienden que los querubín no eran ídolos, de hecho eran el trono, porque está escrito que Yahweh anda sobre querubín en los cielos y otro montón de cosas que dice la escritura entre los profetas. Entonces, en general, el catolicismo tiene montones de tradiciones, creencias y todo en realidad malo. Con esto de los santos óleos, leo por acá, dice, los santos óleos en el catolicismo son 3. El santo crisma, usado para ordenaciones, confirmaciones, bautizos y consagraciones de altares e iglesias. El óleo de los catecúmenos, usado para ungir a los que están preparándose para el bautismo. Y el óleo de los enfermos, usado para el sacramento de la unción de los enfermos. Esos óleos los consagra el obispo de cada diócesis en la misa cismal, que se celebra en su catedral, usualmente. Ok, sigue hablando. En sí son aceites que ellos, así como tienen el agua bendita, tienen este aceite para ungir a esos 3 tipos de personas que mencioné ahora: los que se van a bautizar, los que están enfermos, y también para altares y para iglesias, confirmaciones y cosas así. En sí, eso es algo que se utiliza en lo religioso, porque tanto el agua como el aceite conectan lo material con lo espiritual. Entonces por eso se utilizan esos 2, bueno, como los 2 que acabo de mencionar, al menos en el catolicismo. Y obviamente porque en la escritura no vemos agua bendita en la escritura, no vemos el agua bendita, y Yahushua es el agua de vida. Entonces ahí agarran una que otra cosa para inventar otras,
Sin embargo, en mi experiencia una vez oré por un poco de agua y vi un efecto muy interesante. O sea, al orar por el agua y ver que se cumpliese lo que había orado, pude ver que Yahweh puede utilizar el agua para hacer cosas. Entonces sí quiero dejar claro que el agua se puede utilizar, sin embargo no hay que creer que el agua bendita vaya a tener un poder especial o que el agua bendita sea a lo que me refiero. Hay que pedirle a Yahweh, el todopoderoso creador, digamos, que bendiga el agua así como que bendiga cualquier otra cosa. Y el aceite en la escritura sí lo vemos usado montones. De hecho, en la escritura tenemos una receta para hacer aceite, que sería el aceite de unción que se usaba para ungir al sumo sacerdote, para ungir al rey. Y ese que era ungido era llamado Mashiach. Mashiach quiere decir ungido. De ahí viene el título Mesías. Entonces, lo del aceite sí es mucho más común verlo en la escritura, cómo se utilizaba para todo eso, y por ende en el cristianismo lo utilizan también. Y en este caso, en el catolicismo, lo aplican a su manera, y estoy seguro de que el aceite que utilizan, que ellos llaman aceite santo, no es el aceite que dice la escritura, no es el aceite que vemos en la escritura con esos ingredientes exactos. Dice aquí, ¿cuál fue esa señal que le puso Yahweh a Caín, que en hebreo es Ot, pero no sé a qué se refiere? Ot quiere decir señal, también quiere decir letra. Entonces, como señal le puso una letra. Curiosamente, entre las 22 letras del alfabeto hebreo, una de ellas representa una marca, un sello, que es la última letra, la letra Tav, que en el pictográfico es una cruz. Entonces la letra Tav es una letra, es una Ot, y representa una señal. Entonces se considera que en el alma le puso una letra Tav, en la carne le puso un cuerno que le salía de la frente, y en el espíritu le puso la letra Tav, en el alma le puso la culpa de haber matado, lo que viene al ser humano cuando mata a otro ser humano, el sentimiento de persecución, de diferentes cosas que puede sentir una persona que ha cometido eso, y en lo carnal el cuerno. Entonces se habla de 3 señales diferentes: lo que sentía, la culpa, la conciencia, persecución, paranoia, etcétera, un cuerno, y la letra Tav. ¿Podría explicar Deuteronomio 24:16 por qué los judíos lo usan para no creer en Yahushua? Vamos a ver. Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Bueno, fue el mismo que me pusieron ahora, ¿verdad? Con respecto a las maldiciones generacionales, ahora me lo ponen acá con respecto a que lo usan para no creer en Mashiach. Los judíos, me parece a mí, obviamente los que no creen en el Mesías Yahushua, me parece que son, ¿cómo lo puedo poner? Bueno, siguen en la levadura de los fariseos que mencionó Yahushua, ¿verdad? La hipocresía, porque para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, para decir que no creen en Mashiach, usan este verso. Como dije ahora, esto se refiere a ley, a simple justicia. Justicia. Yahushua vino a traer la misericordia. La misericordia es que usted no tenga que sufrir porque ya el Mesías sufrió por usted. Ahora, también que no se malinterprete eso como los de la doctrina de pare de sufrir. En este mundo siempre va a haber aflicción, pero aparte de este mundo hay otra realidad donde va a haber una unión con el Padre o una separación del Padre, y la separación del Padre se va a experimentar como confusión y vergüenza perpetua. Por ende, Yahushua vino a apartarnos de esa vergüenza, de esa confusión, llevándonos a la verdad y a la vida eterna a través de su sangre, haciendo un nuevo pacto como lo prometió Jeremías 31. Entonces, la ley que menciona aquí Deuteronomio es: una persona no va a morir por otra persona. Si una persona mató a otra persona, esa persona que mató debe morir. No podemos matar a su papá, no podemos matar a su hijo. Ese es el punto de esta ley. Ahora, si la queremos aún tomar como ellos la toman, ellos dicen
que Yahushua no puede morir por los pecados de uno. Sin embargo, ellos sí consideran que las obras de Abraham, de Isaac y Jacob, sus méritos, funcionan para que ellos sean perdonados de pecados. De hecho, para algunos de los judíos ya esos méritos se acabaron. Como una cuenta en el banco, ya se acabaron. Pero sí enseñan, por ejemplo, que por muchos años el pueblo Yahudí fue perdonado de pecado por Yitzhak haber sido llevado y estado dispuesto a ser sacrificado. Entonces en el judaísmo enseñan que por Yitzhak haber estado dispuesto a ser sacrificado sin serlo, ellos fueron perdonados por ese mérito de muchos pecados. Pero en lo que respecta a Yahushua al Mesías, que vino a través de una virgen sin pecado, se mantuvo sin pecado y lo mataron, el mérito de él, para ellos eso no, ese no importa y ese no vale nada. Entonces, con unas cosas dicen que sí, que el mérito de una persona sí puede limpiar los pecados de otros. De hecho, también hablan de que un justo, y lo dicen en muchas de sus historias, de sus rabinos, que un justo puede morir para rectificar los pecados de su comunidad. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, un líder ha muerto para ayudar a rectificar los pecados de sus ovejas. Entonces, lo mencionan en escalas grandes y escalas pequeñas. Que una persona que es justa puede morir para pagar o rectificar los pecados de aquellos que le siguen. Líder como cabeza, aquellos que le siguen su cuerpo. El esposo muere por la esposa. Entonces, ellos sí hablan de que una persona puede pagar con su muerte por pecados de otros. Pero cuando se trata de Yahushua el Mesías, se agarran de este verso para decir que no, lo cual es completamente hipócrita. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Como expliqué ahora, y vuelvo y repito, aquí estamos hablando de la ley de la justicia. Yahushua tiene que ver con el nuevo pacto, que es la ley de la misericordia. Lo justo es que el hombre que pecó muera. Ahora, todo hombre ha pecado, por ende todo hombre debe morir. Punto. Lo que sigue es, hay una segunda muerte, porque en hebreo Hayim es vidas, pero lo traducen como vida. Son dos las vidas que tenemos, una en este mundo y la otra que viene. Por eso en Apocalipsis vemos que en el juicio final se va a dar la segunda muerte. Si hay una segunda muerte, ¿verdad? Es porque hubo una primera, la primera es la del cuerpo y después la del alma. La importancia del sacrificio de Yahushua es para el alma, porque la gente, a pesar de creer en él, sigue muriéndose en este mundo, su cuerpo enterrado en una tumba. Pero en el juicio final, esas almas van a ser justificadas por ese abogado en el que creen, según el pacto nuevo. Por ende, cuando una persona muere en este mundo, cumplió este mandamiento. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. O sea, un papá se muere, murió por su propio pecado. Pero si ese papá creía en Yahushua el Mesías, no muere en el juicio final durante la segunda muerte. Espero eso quede claro, porque una es la ley para la carne, la ley para la letra, la ley para el mundo. La que dice el que peca, ese morirá. Punto. Y otra es la ley que vino a traer Yahushua a través del nuevo pacto, la cual muestra misericordia. Espero eso haya quedado claro. Dice, ¿sabes algo sobre el ritual que hacían los caballeros templarios en la guerra de las cruzadas? Eran ungidos supuestamente. Pues según lo que he escuchado, según lo que había leído ya hace bastante tiempo, los encontraron, que fue la razón por la que mandaron a matarlos y se separaron y se cambiaron de nombre y se volvieron los masones. Era porque hacían rituales para Baphomet, adorando la sabiduría diabólica, en la cual cometían actos de pedofilia, hacían sacrificios y también, obviamente, también actos homosexuales. Y digo obviamente porque es muy común en esos círculos. Cuando se dio cuenta el papa de ese momento, mandó a quitarles la autoridad que tenían, y ahí se dio un montón de muertes. Y repito, una gran parte de ellos se escondieron y se convirtieron en los masones.
y a partir de ese momento se volvieron enemigos de la Iglesia Católica por eso que había hecho ese papa, y por eso también los jesuitas eran enemigos de los masones, y lo mencionan en su juramento. Pero como ya he mencionado, ya el papado ha sido infiltrado desde hace mucho y está siendo controlado, tanto los jesuitas como los masones, por los Illuminati, lo que se conoce como Illuminati. Dice aquí, acaba de explicar que en los sueños el enemigo puede interferir, en las visiones también lo puede hacer, y qué tan acertadas estas pueden ser. En lo que respecta a visiones, también se puede dar una visión que no es de Yahweh, porque entre el cielo del Padre y el cielo nuestro está el cielo de los ángeles, entre los cuales muchos se rebelaron al Todopoderoso, y estos se hacen pasar por dioses, como ellos se hacen llamar. Entonces, muchos de ellos buscan dar manifestaciones espirituales, celestiales, sin embargo no son del cielo más elevado. Por eso dice la escritura que Satanás se puede hacer pasar por ángel de luz. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si uno tiene una revelación, se le aparece un ángel, por más que se vea sorprendente, hermoso, hay que preguntarle si viene de parte de Yahushua, si cree que Yahushua murió en carne, y así se va a poder revelar si es del todopoderoso creador del tercer cielo o si es del enemigo del segundo cielo. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, y por eso es que también en diferentes religiones del mundo tienen experiencias espirituales, porque están conectados con algún espíritu o con algún ángel que se hace pasar por poderoso diciendo ser Dios. Y repito, siempre todo lo que veamos, lo que nos pasa, o sea, si vemos una visión, tenemos una visión, orar al Padre y pedirle que si es de Él, que nos confirme, que bendito Yahweh, pero que si no es de Él, que nos confirme también eso. Después ponerse a pensar, meditar en la visión, ver si lo que se vio en la visión de alguna manera aparece en la escritura, si confirma algo que está en la escritura, si es algo extra, y si es extra, ahí donde más hay que pedirle información al Padre, obviamente que confirme. Pero sí, en general también, ¿verdad? Saber si la visión en realidad trajo un mensaje, o si era solo un susto, o si era solo o sea, como las cosas que pasan en esas religiones falsas, donde es solo una emoción, es un sentimiento, y ya con eso piensan que están en una verdad. Pero si estuvieran en la doctrina verdadera, lo que recibirían sería información, un mensaje, entendimiento. Espero eso quede claro. Dice aquí, en las escrituras se ve el primer encuentro entre Yahushua y Yohanan cuando se da el bautismo antes de que Mashiach inicie el ministerio. ¿Puede que pase algo similar con Moshe y Eliyahu? Sí, es posible, claro. Es posible, pero como he mencionado, por como las cosas se ven en un espejo al revés, y por como la escritura es como un espejo, y porque primero y último son como un reflejo el uno del otro, y porque en Malaquías 4 aparece primero Moshe y después Elías, es posible que esta vez sea al revés. Es posible que esta vez sea al revés, como a veces pasa entre las profecías y el cumplimiento de las mismas, pero obviamente hay que estar abierto a que se cumpla exactamente igual. ¿Desde qué momento empieza a correr lo que hoy conocemos como el tiempo? Es decir, ¿desde qué momento empieza el año 1 que conocemos? ¿Desde el primer día de la creación o desde que Adán pecó? Verá, en lo que respecta a nosotros como creyentes en la escritura, en sí viene siendo desde que Adán pecó. Se podría decir que el tiempo empezó a correr desde que el sol fue creado, ¿verdad? Que fue el cuarto día que fue hecho para llevar la cuenta. Pero en lo que respecta a nuestra historia humana, esta realidad habría sido desde el pecado. Y a lo que me refiero con eso es cuando se interpreta como que pudo haber bastante tiempo entre, digamos, el cuarto día y el sexto día, o entre el momento en el que el hombre fue creado y el momento en el que se comió el fruto, ¿verdad? Porque según el libro de Jubileos sucedió por ahí del segundo mes, mientras que normalmente se toma, y de hecho en el judaísmo se toma como que en la misma hora ya estaban comiendo. Entonces, en sí, en general, cuando vemos Génesis parece que fue inmediato por la forma en que se explica, y es por lo que debemos entender al respecto, de que en el fin de los tiempos, en el sexto milenio, porque para Yahweh un día son como 1000 años, en el sexto milenio la humanidad entera comería del fruto de la serpiente que le va a dar a través del falso Mesías. Cuando se presente el anticristo, la gente va a aceptar la marca de la bestia, y eso va a ser la manifestación más grande de haber comido del fruto del conocimiento cuando el hombre fue creado. Entonces por eso el hombre fue creado en el sexto día, inmediatamente se habla en la escritura en Génesis de que se comió del fruto, y eso es para entender que la humanidad, como en sí los impíos, van a aceptar la marca de la bestia, que sería comer el fruto del conocimiento del mal.
en el sexto día. Entonces, para continuar, obviamente en lo que es el calendario gregoriano cuentan desde la venida del Mesías, y lo hacen mal porque al final no es según el momento en el que Yahushua nació o en el que murió siquiera. Se cree que murió en el año 30 y habría nacido por ahí del año 4 antes de Mashiach, y él es Mashiach. Entonces hubo varios problemas en eso. Entonces obviamente el mundo está en ese calendario, pero en lo que respecta a nosotros, que sé que es eso a lo que se refiere, sería desde, repito, el sol creado. A partir de ese momento ya se puede contar el tiempo, y es por eso que el calendario empieza un miércoles, que es el cuarto día de la creación, que es cuando se hizo el sol. Dice, es posible que Jacob sufriera tanto durante su vida por el engaño que le hizo su padre, según el verso que dice, feliz el hombre en el que no se encuentra engaño. Pues sí, es una posibilidad. Claro está, o sea, sabemos que todo era parte del plan, sabemos que eso tenía que pasar, no quita el engaño, pero también Rebeca, su madre, le dijo que cualquier problema que sucediese, por eso que cayera sobre ella. Entonces en cierta forma sería como ella diciéndole al Padre Todopoderoso que no le haga nada a Jacob por eso, puesto que era su orden y él estaba honrando a su madre al hacerle caso, más o menos. Sin embargo, obviamente, también como hemos estado viendo hoy, cada persona paga por su pecado, y obviamente Jacob tuvo parte en eso, y a pesar de que era para un buen propósito, la forma en que se hizo no es la mejor porque se utilizó el engaño. O sea, y eso me refiero en todo lo que respecta a la carne, la letra, porque todo pasó de manera exacta como tenía que suceder, perfecta para nosotros tener un reflejo profético de qué es lo que sucedería con la venida del último, por ejemplo, en lo que respecta a Jacob, ¿verdad? Así como la venida del primero representado con Yitzhak. Pero en un aspecto super carnal, terrenal de la letra, sí es posible. Sí es posible que él parte de lo que haya sufrido haya sido por ese evento clave. Y bueno, en sí mi punto, lo que quiero dejar claro es cómo todo lo que Yahweh permitió que sucediese o hizo que pasara y que hizo que se escribiese en la Torá fue para nosotros poder entender otro montón de cosas proféticas acerca de la venida del primero y del último, y acerca de la congregación, por supuesto. Entonces, aún los errores de los patriarcas, como sabemos, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces aún esas cosas que hicieron, que estaban mal, como haber dicho a su papá que era Esaú el que entró a tomar la bendición, eso por ejemplo se terminó dando para bien, no solo de Jacob sino de toda su familia. Entonces todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces, como ellos eran justos, aún aquellas cosas que fueron errores se terminaron cumpliendo en algo bueno. Y todo eso nos enseña a nosotros lo humanos que eran, por supuesto, y también lo profético de cada evento, lo que representa. Dice, infringieron los 10 mandamientos Adán y Jabá. Pues en sí a Adán y Eva solo se les había dado un mandamiento. ¿Verdad? Los 10 mandamientos vinieron con la Torá. A ellos solo se les había dado un mandamiento y lo fallaron, que fue no coman del fruto. Ese era el mandamiento, no coman del fruto, y ellos desobedecieron, por ende rompieron toda la Torá que había hasta el momento, que era no coman del fruto. Ahora, si fallaron a los 10 mandamientos, habría que ya ver como más a fondo todo lo que sucedió en ese momento. Por ejemplo, el primero, pues sí, puesto que le hicieron caso a la serpiente en vez de a Yahweh, ¿verdad? El primero, amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y Eva hizo espacio para lo que la serpiente le estaba diciendo. Fue atraída por el árbol y comió, desobedeciendo a Yahweh. No tendrás poderosos ajenos. Hizo caso, obedeció a la serpiente. Después, no tomarás el nombre de Yahweh tu poderoso en vano. Pues no hay ninguna mención del nombre. Y no se menciona algo que ella le haya podido decir a Adán, en lo cual haya podido meter al Todopoderoso, pero la serpiente sí lo hizo. O sea, la serpiente no necesariamente el nombre de Yahweh, pero sí habló de él, Elohim, y dijo, Elohim le dijo esto, esto y esto, para así poder desviar a Eva, y Eva en cierta forma pues aceptó esas palabras, a pesar de que lo corrige a la serpiente.
pues sí, en cierta forma escucha, pone oído, y como sabemos en lo que respecta al chisme, por ejemplo, o la calumnia, peca el que habla, el que escucha, y en sí son afectados el que habla, el que escucha y aquel del que se habla. Entonces, se podría hacer una conexión en cierta forma ahí. Y lo digo todo esto porque no sé si la pregunta me la hace por algo en específico que haya leído, pero en sí, la Torah como tal no se había dado. Lo único que se les había dicho era no coman del fruto, y lo hicieron, por ende sí fallaron todo mandamiento que había hasta el momento, porque solo había un mandamiento. Lo de acuérdate del Shabbat para apartar el Shabbat, depende de la opinión que se escuche, porque algunos dirían que comieron antitos del Shabbat, otros que comieron ya cuando habría entrado el Shabbat. Si habrían comido cuando entró el Shabbat, con más razón habrían fallado el Shabbat, habrían fallado ese mandamiento, y se dice que esa sería la razón por la que, bueno, que Yahweh los debió haber sacado el Shabbat, pero por lo apartado que es el Shabbat y por la misericordia de Yahweh se esperó hasta que llegara el primer día de la semana y lo sacó después. Entonces ahí también en cierta forma se podría decir que sí. Honra a tu padre y a tu madre. En ese momento el padre que tenían era Elohim, madre se podría decir que era la tierra, y desobedecieron a Yahweh tomando algo de la tierra, el fruto de la tierra. Porque también se podría decir que sí. No matarás. Al comer del fruto dejaron entrar la muerte, porque Yahweh dijo: el día que comas morirás. Cuando Eva le dio fruto a Adán, básicamente lo estaba matando. Cuando ella lo comió, se estaba matando a sí misma y a todos sus hijos, etc. No cometerás adulterio. Al no hacerle caso a Adán y hacerle caso a la serpiente, ese es un tipo de adulterio. Y si entendemos que la serpiente o la maldad de la serpiente entró en Eva cuando comió del fruto, se hizo uno con esa maldad, con el conocimiento del mal, y por ende se podría decir que cometió adulterio, puesto que una vez más desobedeció a Yahweh, con el que se suponía que eran uno, Adán y Eva. No hurtarás. Se les había dicho: no toquen el árbol del conocimiento. Al tomar el fruto del árbol del conocimiento estaba robándose algo, puesto que se les había dicho: no lo toquen, no lo agarren. Era lo único que no se les había permitido agarrar y lo hicieron, por ende es como robo. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. La serpiente habla falso con respecto a lo que Elohim había dicho. Eva trata de arreglarlo, pero cambia las palabras de Elohim también, quizá por lo que Adán le había dicho, y por ende se da falso testimonio. Y cuando Yahweh llega a preguntarles, Adán acusa a Eva acusa a la serpiente. En cierta forma no reconocen la verdad de la acción que habían hecho de comer el fruto, sino que le echan la culpa a otro. Después dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni su criada, etc. No codiciarás. Cuando la serpiente le dijo a Eva: cuando comas serán abiertos vuestros ojos y serás como Elohim, Eva codició ser como Elohim. Entonces sí se puede decir que con ese mandamiento que rompieron los 10 mandamientos. Espero haya quedado claro. Dice una consulta: ¿qué dice las escrituras sobre el tema de la masturbación, por favor? Este es un tema, particular. La escritura no es como que hable directamente al respecto, sin embargo, con lo que mencioné ahora creo que se responde en parte. Cuando Yahushua dijo que el que ve a una mujer y la codicia en su corazón ya pecó con ella. Cuando los hombres se masturban, cuando una persona se masturba, normalmente lo más común es que ya sea vea algo, ¿verdad? Vea una imagen que lo lleve a ese punto, imaginándose cosas con esa persona que está viendo la imagen, o si no tiene una imagen, al menos se la hace en la cabeza. Y como estaba explicando, se puede pecar con la imaginación. Entonces, como para la mente es lo mismo, si uno está con alguien físicamente o si está con alguien solo en la mente, entonces cuando una persona se imagina lo que sea que se imagine para llegar al punto del clímax, esa persona estaría en su mente haciendo aquello que no debe hacer en lo físico tampoco,
y por ende ya estaría pecando, repito, con la imaginación, como lo mencioné ahora con respecto a lo de la magia. Estaría utilizando su energía, sus pensamientos, para crear una ilusión en su mente a través de la cual llegue a recibir un placer completamente carnal, y por ende eso lo llevaría a enfocarse en la carne, en los placeres de la carne, en cosas que tienen que ver con el pecado, en la lujuria, y comúnmente, como esa práctica no, bueno, satisface por un momento muy corto, es común que las personas traten más cosas y más cosas y más cosas, o lo hagan más y más y más y más, y obviamente, como ya dije, con solo una vez está mal. Imagínese el volverse adicto a eso, como mucha gente le sucede tristemente, por el hecho de que por la internet está completamente gratis, es disponible para todas las personas buscar ese tipo de imágenes. Por ejemplo, hablando de pornografía, puesto que me está hablando de masturbación. En Génesis 38, que curiosamente es lo que nos toca leer este Shabbat, aparece un par de hombres que murieron porque cuando tenían relaciones sexuales, bueno, se habla de que ambos lo hacían, pero uno de ellos, aparece en la escritura, en Génesis 38, que cuando tenía relaciones sexuales con su esposa, cuando iba a eyacular, lo hacía fuera de ella para que ella no quedara embarazada, y esto enojó a Yahweh y por ende él murió. Ahora, la razón por la que él hacía eso es porque no quería que quedara embarazada, porque los hijos que ella iba a tener llevarían el nombre de su ex esposo por una ley de la Torá. Se habla de que lo mismo sucedía con el primer esposo de ella, el difunto, y que por eso murió, porque él eyaculaba fuera de ella porque no quería que su cuerpo cambiara a través del embarazo, y eso le enojó a Yahweh y por eso murió. Entonces aquí vemos dos razones por las que una persona haría eso, que son un poco diferentes a lo que me está diciendo, poco diferentes, pero si unimos el botar la semilla en tierra, que Yahweh le enojó como para quitarle la vida a este par de hombres, lo unimos con el hecho de que Yahushua dijo que con la mente se puede pecar, y específicamente lo habló en relación a un hombre deseando una mujer en su corazón. Entonces, cuando un hombre se masturba, está pensando, bueno, la mayoría de las veces, en una mujer con la que le gustaría estar, y por ende ya estaría fornicando en su mente, o adulterando, dependiendo de la persona si está casado o no. Espero eso le ayude, haya quedado claro. La escritura también habla en lo carnal: cuando la semilla sale del hombre, deja el cuerpo impuro. Cuando la semilla sale del hombre, el cuerpo queda impuro por un día. Entonces le agregamos eso a todo lo anterior, porque por un lado principalmente está la impureza del corazón de aquel que pasa imaginándose esas cosas, que pone su mente en los deseos de la carne hasta ese punto, no en lo necesario, sino ya en lo que es el extremo de, en este caso, la lujuria. Entonces está el hecho de todo lo que está en su corazón, la impureza del corazón, está el hecho de que vuelve impuro su cuerpo, también en lo físico. Pero bueno, espero eso le ayude. Dice, podría resumir algo de Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Elohim y desapareció, porque lo llevó Elohim. Desapareció, la humanidad no lo volvió a ver a este hombre que básicamente era el líder del mundo en ese momento, el guía al que buscaban para consejo y demás. Enoc, el séptimo de Adán. Séptimo representa completitud terrenal, por eso Yahweh completó algo con él que representa lo que va a hacer con los 144,000 una vez que llegue el séptimo milenio. Así como Enoc el séptimo, cuando llegue el séptimo milenio, los 144,000 como Enoc van a desaparecer de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Los 144,000, los pocos de Apocalipsis 14, van a desaparecer como Enoc desapareció sin experimentar muerte. Enoc era un hombre apartado, claramente, caminaba con Elohim,
se apoyaba en Elohim y por eso Elohim no permitió que muriese y se lo llevó, dejando así un ejemplo perfecto de lo que va a pasar con los 144.000. Y razón por la que algunos consideran que Enoch es uno de los dos testigos, porque como Elías y Enoch son los únicos dos que aparecen en la escritura como habiendo sido llevados sin experimentar muerte, muchos dicen que tienen que venir a morir, por el verso que dice que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, y como ellos no han muerto, entonces dicen que tienen que venir a morir, pero eso sería como decir que entonces los que van a ser arrebatados, o como ellos dicen, raptados, después tendrían que volver a morir. Entonces no tiene sentido, es un poco contradictorio con su propia doctrina. Y como ya sabemos, Eliyahu ya volvió a venir como Juan el Bautista y murió, nació y murió. Entonces el punto es que la gente tiene una idea muy como de Hollywood, de que tienen que venir en nubes, bajando desde los cielos. Pero así como la segunda venida de Elías fue como Juan el Bautista naciendo, o sea, Elías se fue vivo y cuando volvió al mundo nació de nuevo. Eso es una representación de la segunda venida. A pesar de Yahushua irse vivo, nacería de nuevo. En lo que respecta al último, ¿verdad? Por supuesto. Entonces caminó pues Enoch con Elohim y desapareció. Como Yahushua es el camino, el último es como Enoch. Viene al mundo y camina con Yahweh a través de Yahushua y después desaparece, en el sentido, bueno, lo matan, resucita y se va para los cielos porque se lo lleva Elohim. Entonces Enoch escribió un libro muy importante. Hay quienes consideran que él lo escribió, otros consideran que no. En sí el libro es muy importante y revela la forma en que se debe llevar el calendario y lo que sucedería en el fin de los tiempos, entre otras cosas que más nos dice ahí acerca de los ángeles caídos y los Nefelim. Dice: ¿algún consejo en especial para poder poner la voluntad y la vida al 100% en manos de Yahweh, tanto consciente como inconscientemente? Algo que siempre recuerdo desde que me lo comentó un hermano de la congregación que sufría de lo mismo, de cómo a él le ayudó tanto el verso que dice: el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Y la ansiedad viene siendo temor. Entonces aquel que se quiera deshacer de toda ansiedad, lo que debe hacer es llenarse de Yahweh, porque Yahweh es amor. Entre más nos llenemos de amor, más va a salir de nosotros todo temor, porque el único temor que debe haber en nosotros es el temor a Yahweh, puesto que ese es el principio de la sabiduría. Una vez que temamos a Yahweh, ya no vamos a temerle a nada más. No solo debemos creer, porque es muy fácil creer que Él existe, de hecho es facilísimo, creer que Él existe es fácil, pero creer que Él se comunica, que Él está en la vida de uno, que Él está interesado por lo que uno hace y que Él se encarga de darle todo lo que uno necesite, no todos lo entienden, no todos lo creen, no todos confían en Él de esa manera. Y cuando se llega a esa confianza, que sería como los dos pasos, la fe y la confianza, emuná y bitajón en hebreo, fe y confianza. Cuando llegamos al punto de la confianza, se llega a eso que usted me está diciendo, de consciente e inconsciente. Hay que tener claro que siempre, mientras estemos en esta carne, van a haber pensamientos negativos, pero por eso la escritura dice traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Debemos pedirle a Yahweh que nos llene de su espíritu para que así tengamos los dones de su espíritu, entre los cuales está el dominio propio, como para poder dominar la carne cuando nos diga que temamos, cuando nos diga que nos pongamos ansiosos por lo que sea. Debemos concentrarnos en Yahweh, centrar nuestra mente, traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Si hay algún pensamiento que no se quiere ir, que no se suelta, por decirlo así, negativo, se le pide a Yahweh por ese pensamiento, se le pide a Yahweh específicamente por lo que sea que el pensamiento le está diciendo a uno. Y se acostumbra, repito, a traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Se acostumbra a que los pensamientos van a seguir llegando mientras estemos en este cuerpo. Y claramente van a haber días
donde se va a estar un poco cansado, por ende un poco más débil, y quizá el pensamiento le pueda afectar más. Pero el punto es que siempre y cuando usted tenga como fundamento a Yahushua y ponga su confianza en Yahweh, no en usted mismo, no en el gobierno, no en su carne, no en sus fuerzas, no en el trabajo, no en esto, no en lo otro. Cuando tenga su confianza en Yahweh, entonces va a descansar. Pídale al Padre que le ayude, que le dé fuerzas, que lo llene de amor, para eso que le mencionaba con respecto al perfecto amor que echa fuera todo temor. Pero ore para que le dé fuerzas, puesto que la oración ayuda a cambiar fuerzas con el Todopoderoso. Entonces cuando esté sintiéndose así, ore, busque al Padre, aunque una parte suya le diga no va a funcionar, nada va a pasar, nada va a hacer, dígale a esa parte que se calle y proceda a buscar al Padre. Claro está, con fe, ore al Padre, espere en Él, tenga paciencia. Es similar también a, digamos, como la depresión. Cuando una persona está en depresión, nada que se le diga, o sea, la misma persona es la que tiene que buscar la salida, porque cualquier persona que le diga le puede dar el mejor consejo, que el espíritu de depresión le va a echar como un balde de agua fría a cualquier persona que quiera ayudar, por la forma en que eso funciona, el espíritu de víctima y todas esas cosas. Entonces, nosotros somos los que debemos llegar a controlar, así como una persona debe controlar la depresión, debe controlar también la ansiedad, sabiendo que Yahweh nos da a nosotros el poder, pero es cuestión de nosotros poner nuestra parte, un poco de esfuerzo. Él hace el resto. Él quiere ver que nosotros también queremos trabajar en nosotros mismos, que nosotros queremos mejorar, que estamos dispuestos y que queremos hacer nuestra parte como socios, puesto que Yahweh, cuando dijo hagamos al hombre, no solo se trata de que Yahweh estaba diciéndole a Yahushua hagamos al ser humano, sino que al Yahweh decir hagamos al hombre, cosa que no dijo con el resto de la creación, nos estaba diciendo a nosotros los seres humanos que seríamos socios con él de lo que el hombre llegaría a hacer. Entonces nosotros debemos hacer nuestra parte para llegar a ser el hombre, el ser humano que él quiere hacer. Y el enemigo va a querer atacar, va a venir a traer pensamientos de todo eso, y por eso debemos traer todo pensamiento de obediencia de Mashiach, no dejarnos caer o vencer o rendirnos solo porque un día parezca ser más difícil, porque un día esté muy cansado o lo que sea, o porque los pensamientos siguen llegando, porque recuerde que todavía estamos en esta carne, todavía estamos en este mundo. En sí, la pregunta es que si considero que usan lo de las lenguas en las iglesias cristianas de una manera incorrecta, y sí, completamente, puesto que no lo hacen como dice Paulus que deberían hacerlo, que uno hable en lenguas y el otro interprete, sino que solo hablan en lenguas, nadie interpreta, o hablan todos en lenguas y no se sabe qué están diciendo, y eso podrían ser espíritus malignos hablando a través de esas personas, y eso muestra que no siguen la escritura, entre otro montón de cosas. Si no hay intérprete, la persona debería hablar en casa, en oración, pero no debería hablar en lenguas en una iglesia si no hay nadie que interprete. Si la persona no va a interpretar, o no hay nadie que lo interprete, no debería hablar. Y si todos van a hablar en lenguas al mismo tiempo, eso es una muestra de que no están siguiendo lo que dice la escritura. ¿Cuál es la primera guerra registrada en las escrituras según la Biblia? Pero bueno, ¿por qué el poderoso la permitió? Si de castigar a algún pueblo se trata, lo puede hacer como lo hizo con Sodoma y Gomorra, y no mandar a matarse entre pueblos. ¿Por qué lo permitió? Porque Yahweh le dio el libre albedrío al hombre. El hombre puede hacer lo que quiera, aún aquello que Yahweh no manda, aún aquello que Yahweh no quiere, como por ejemplo ir a matar a alguien. Yahweh ya dijo no matarás, sin embargo el hombre puede ir a hacerlo. Por algo es que Yahweh dice no matarás, porque le está dando la posibilidad de hacerlo, obviamente la persona teniéndose las consecuencias de lo que trae la muerte, o el matar a alguien, que trae muerte, entre otras cosas. En Génesis 14
la primera mención de una guerra. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Según el judaísmo, Amrafel es otro nombre de Nimrod. Que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Zinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Aquí vemos que hubo una guerra, Yahweh no la mandó, la guerra se dio por esas naciones, una estaba sujeta a otra, se rebeló, entonces hubo guerra por el deseo del hombre de controlar a otros, por el deseo de riquezas, por el deseo de control, por el deseo de tierras, etc. Entonces la primera guerra no se dio porque Yahweh la haya mandado, la guerra se dio porque Yahweh permitió a los hombres hacer lo que quisieran a través del libre albedrío, y los hombres empezaron a pelear entre ellos, además de que habían aprendido a hacer armas por lo que les había enseñado los ángeles caídos. Como Yahweh hizo al hombre con intelecto, con inteligencia, y bueno, por otro montón de razones, lo puso como autoridad en esta tierra y le dio la capacidad de crear la realidad que quisiese. Por ende, Yahweh solo se manifiesta como en Sodoma y Gomorra o como en el diluvio cuando son situaciones críticas o que es necesario que Él haga algo para que cambie el rumbo de la humanidad. Por ejemplo, en el diluvio, porque también bajaron los ángeles a hacer un cambio en esta realidad. Y en el tiempo de esta guerra, Abraham estaba apenas llegando a, pero ya estaba con el padre. El padre ya lo había mandado a llamar a Abraham como el representante del verdadero todopoderoso en la tierra. Y en esta historia aparece en la escritura porque Abraham fue y salvó a Lot, que era su sobrino, que lo habían llevado preso, cautivo, durante esta guerra. Entonces Abraham tuvo que defender a su sobrino para salvarlo, y en la defensa cayeron varias personas, muertas en esa guerra por mano de Abraham o los que servían a Abraham. Y de hecho Abraham tenía miedo y le pidió al padre que le ayudara porque pensó que la muerte de esas personas le iba a afectar, pero Yahweh le revela que la muerte de esas personas era justificada por lo malvadas que eran, por lo que estaban haciendo. Entonces en algunas ocasiones Yahweh va a permitir una guerra, o lo permitía, para que se diera un juicio según lo que él tenía como veredicto por el pecado de alguna nación, que la nación tuviese que caer, entonces otra nación vencía a esa nación. De hecho, los ángeles en los cielos, en el segundo cielo, son los que también se enfrentan, y bueno, es que eso ya lleva mucha explicación, pero por ejemplo en el libro de Daniel vemos que cuando el rey de Babilonia cayó en la tierra fue porque el ángel de Babilonia cayó en los cielos ante la mano del rey de Persia, el ángel de Persia. Entonces hay muchas cosas al respecto, pero en lo espiritual, las guerras que se dieron en el Antiguo Testamento sucedieron para que nosotros entendiésemos ahora, en este tiempo, con el nuevo pacto, que estamos en una guerra espiritual contra principados, autoridades y demás, como lo vemos en Efesios 6. Entonces, ¿cuál es la primera guerra registrada? Ya mencioné Génesis 14. Aunque hubo guerras antes, por si algo, hubo guerras antes, pero en lo que respecta en la escritura, esa es la primera que se registra, pero sí hubo guerras antes. Y también se pueden ver en el libro de Yashar, por ejemplo. Bueno, sí, las guerras anteriores a esa, en realidad, las guerras anteriores a esa, ahora que me acuerdo porque es el tiempo de Abraham, fueron pocas, me refiero a pocas personas. Entonces esta ya sería una grande porque eran 5 contra 4 reinos enteros.